Esto es Charlemos Pues con Roger Montesinos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario, el lugar que usted se conecta a las redes sociales. Soy Roger Montesinos y esto es Charlemos Pues por 100% Bolivian. No se olviden suscribirse, ponerle me gusta y compartir este video. Hoy tengo el agrado de poder conversar con Jorge Luis Molina. Es un gran escritor y hoy vamos a hablar de su libro Del feminismo a la misandria. Muy interesante para poder conversar y para poder entender más a fondo estos problemas que están sucediendo en el mundo y también en nuestro país, lógicamente. Hola Jorge, gracias por tu tiempo, la verdad para mí es un placer. Hola Roger, ¿cómo estás? Saludos a ti y a toda la gente que nos ve. El placer es mío de estar en un programa tan prestigioso como el tuyo, acá para poder conversar acerca del libro. Bárbaro, primero, bueno, yo me lo hice traer a Estados Unidos este libro para poder leerlo. Me lo leí el fin de semana. La verdad me parece muy bueno, me parece que hay datos muy importantes y la verdad, cuando existen datos, pues revientas con todo, digamos, los relatos que se han construido, ¿no? Y estoy de acuerdo en muchas cosas y te voy a preguntar también de algunas cosas que, bueno, como periodista quiero saberlas, pero en muchos puntos yo coincido contigo y así tengo que ser claro porque entendiendo mi dinámica periodística, yo considero que la imparcialidad no está de mi lado ni a mi favor. Entiendo que la imparcialidad se la ha utilizado para coaccionarnos y censurarnos a los periodistas, a los comunicadores sociales. O sea, se ha construido nuestra carrera para construir funcionarios públicos y posibles izquierdistas. Y eso me pasó a mí. Entonces, cuando empecé a leer, entonces dejé de ser de izquierda. O sea, ¿no? Entonces, cuando no lees, cuando no sabes de la historia, cuando te crees el relato, eres de izquierda. Cuando empiezas a leer, cuando agarras un librito y ves algunos datos y tienes unas cuantas bases teóricas y también bases históricas, dices, oh, ok, creo que estoy del otro lado. Y este libro también me gusta por eso, también porque es valiente en muchos casos. Ahora, Jorge, cuéntame, ¿por qué escribir este libro? Bueno, primero, aprovechando la introducción, el énfasis que haces, felicitarte porque el tema de los medios de comunicación y los medios de prensa son cada vez más restringidos. Y ahí viene la respuesta de por qué el libro. La gente que se ha dado cuenta que tenemos que luchar contra esto, también sabemos que el único espacio que no es censurable en estos momentos para poder expresarte tal cual como son las cosas son los libros. Entonces los libros es la herramienta con la cual se está logrando mantener aquella verdad. Aquello que dices tú es muy cierto, ¿no? Dicen por ahí que uno de joven, si no es de izquierda, no tiene corazón, y si de adulto no es de derecha, no tiene cerebro. O habría que también poder trabajar un poquito más las frases. Y se dice que la gente de izquierda ha leído a Marx. Se dice que la gente de derecha ha entendido lo que decía Marx. Entonces, eso es lo que tú vienes diciendo, es un bonito tema para hacerlo la introducción. Y como te digo, bueno, felicitarte por justamente tener también tú la valentía de dar información de este lado. No es novedad decirle a la gente que la censura está por sobre todo. Acaban de detener al CEO de Telegram, por ejemplo, hace unos días atrás. Y bueno, entonces el libro es la respuesta a eso, ¿no? El libro para mí es una manera de poder informar a la gente sin miedo a tener que ser censurado. Ya, ahora, tú bien lo dices que los libros sí te pueden, digamos, te abren la mente también, ¿no? Te hacen ya elegir el camino de la verdad, tomando en cuenta que la verdad es lo que es. Listo, se acabó ahí. O sea, la verdad es lo que es. Y la mentira está del lado del mal, ¿no? Es lo contrario a la verdad. Ahora, claro, tú decías sobre, por ejemplo, Marx o ¿no? El manifiesto comunista. ¿Tiene algo que ver tu libro con esto, con el manifiesto comunista? Quisiera que me hables si existe alguna forma de poder unir y que la gente pueda entender en facilito lo que has hecho también aquí. Sí, justamente esa es la finalidad del libro. El libro trata de explicar a
toda la persona que lo lea acerca de estos nuevos cambios culturales que están existiendo. No es un libro, como te habrás dado cuenta, para personas que tengan mucha preparación o corta preparación, como lo suele pasar. Esto es un libro para el entendimiento de todos, ¿no? Para que Bien. sin tanta filosofía, de una manera más explicada también, para que puedan llegar a comprender estos cambios culturales. Y si me preguntas si tiene algo que ver con Marx, sí, porque mira, el feminismo, el ambientalismo, el ecologismo, el colectivo LGTB, el indigenismo, todas estas políticas de izquierda, ramas que han venido trabajando mientras el sistema se dormía, mientras la derecha se dormía, mientras se creía que habíamos construido una sociedad y nos habíamos dedicado a hacer cuentas, pero la gente no solamente vive de cuentas, la gente también vive de cuentos. Entonces la izquierda supo ganar espacios, la izquierda supo entrar en la sociedad, en los ámbitos culturales. Los ámbitos culturales son muchos aspectos, ¿no? El tema de la literatura, el tema del arte. Hoy uno se da cuenta el tema de la música, por ejemplo. Todo viene trabajándose de una manera filosóficamente preparada para convertir una sociedad socialista, pero ya no al socialismo de antes, y eso es lo que explica el libro, ya no es lo que decía Marx acerca del trabajador, del empresario. Ahora el tema se ha vuelto cultural, que es lo que decía Gramsci. O sea, dejamos, bueno, hasta cierto punto Marx influyó mucho en el socialismo, pero luego se queda ahí porque él explicaba la estructura y la superestructura, ¿no es cierto? Él decía que la estructura era la economía y la superestructura era la sociedad. Ahora resulta que Gramsci, otro gran pensante de izquierda, dijo que las cosas son al revés. Primero está la cultura y luego está la economía. Entonces hay que cambiar la cultura para finalmente trabajar ese socialismo económico. Entonces ahí es donde mi libro trata de explicar estos cambios culturales que están existiendo y que se han venido dando. Ajá, y vos planteas muy bien, me imagino, tu batalla, eh, también utilizando lo que decía Gramsci sobre la hegemonía cultural, la hegemonía del discurso. eh, entonces, tú vas contra eso también o ingresas en esta batalla. Claro, la hegemonía es importante de entenderlo, ¿no? Podríamos definir la hegemonía como también lo decía, o ya lo había hablado en alguna ocasión Lenin, cuando lo define de la siguiente forma, y es marchar juntos, pensar separados. Entonces, eso es lo que ha hecho la izquierda, ¿no? Por un lado, te ataca el feminismo con un tema que viene siendo la discusión hombre-mujer, el planteamiento de que somos seres inestablemente que pueden convivir. Luego viene el planteamiento LGTB, que te plantea la supuesta opresión que han tenido por los cambios cristianos, en este caso de Occidente. Luego viene siendo el ecologismo, que te viene planteando que la industria, pero si tú lo analizas bien, te das cuenta que todos tienen algo en común, y es justamente destruir la sociedad de Occidente, y la sociedad de Occidente se basa en la familia, y la familia tiene el pilar más importante, que es la iglesia. Entonces, por eso es que todas las manifestaciones del colectivo LGTB se burla de Jesucristo. El feminismo acaba su manifestación quemando o queriendo quemar la catedral. El indigenismo culpa a la llegada de la cristiandad para una supuesta opresión que lo utilizan en su discurso. Toda esta es una hegemonía que se utiliza por parte de la izquierda para desdotar esa sociedad de valores tradicionales de Occidente que se tienen justamente. Ahora nos vamos, no, si bien lo que estamos conversando, lo que estamos charlando, es obviamente diferentes puntos que ustedes van a encontrar en el libro, ¿no? Si ustedes piensan que estamos yendo de forma desordenada, no es así, porque el libro es puntual, tiene datos muy interesantes y es bueno hablar sobre Gramsci, es bueno hablar sobre Lenin, es bueno hablar sobre Marx, porque alguno, ¿no? Que no esté entendiendo la conversación que tenemos, pues ustedes tienen que comprarse este libro para poder entender también lo que estamos planteando y saber que detrás de toda la estructura de su libro, ¿no? El trabajo de Jorge, pues ha sido también estudiar Marx, Lenin, Gramsci, y para llegar también a diferentes conclusiones. Por ejemplo, digamos, una de las micro conclusiones, me imagino que es determinar el título. Y ahí vamos, o sea, del feminismo a la misandria. Fuerte. Primero, ¿qué sería feminismo? Y después dime qué sería misandria para los que no entienden, digamos, por qué has elegido tremendo título. Y después vamos al subtítulo, que es muy intenso también. El feminismo era en un comienzo un movimiento que buscaba la reivindicación de los derechos de la mujer. El derecho al voto, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a la libre expresión, el derecho a la participación política. Este feminismo se da en una primera ola, eso es lo que hace el libro, explicarte el avance del feminismo,
La primera ola viene acompañada de una época liberal. Se escriben textos, por ejemplo, lo hace Mary Wollstonecraft, por ejemplo, lo hace un sacerdote católico, el feminismo que tanto critica a la Iglesia Católica. Bueno, es un sacerdote católico quien dio el pie inicial para que el feminismo se llegue a dar, y es Pauline de la Barre, que escribe su libro La igualdad de sexos. Entonces, con estos libros se logra tener ese pensamiento en la sociedad, pero no es todo un libro. Lo que luego tiene que llegar es una especie de movimientos sociales que se den el día a día, y esto aparece con la época liberal, con la revolución industrial, cuando gracias a la llegada del capitalismo se logra mejorar la vida de todos los seres humanos independientemente del sexo que tengan. Entonces, la mujer encuentra una facilidad a la hora de acceder al ámbito laboral, a la hora de poder incluso criar a los hijos, las familias logran ser cada vez más estables. El ejemplo es más simple. Antes de la llegada del capitalismo, el promedio de la edad de vida de las personas era demasiado corto comparado con después de la llegada del capitalismo, porque la vida de los seres humanos empieza a mejorar. Entonces, ahí es donde surge un gran avance, ¿no?, del feminismo, que se da de la mano de hombres y mujeres. Mary Wollstonecraft nació en Inglaterra, escribe su libro La Vindicación de los Derechos de la Mujer en Inglaterra, pero 6 meses después de que el libro sale, ella fallece. Entonces el libro empieza a ser olvidado, y quien recoge el libro es John Stuart. John Stuart recoge este libro y no solamente hace que se publique en Inglaterra, este varón lleva el libro, que va a ser importante para el feminismo, a Polonia, Alemania, Australia, lo lleva, por ejemplo, a Francia. Entonces llega este libro a extenderse por toda Europa. Pero ya bien decía Ludwig von Mises, un gran economista, premio Nobel de Economía, que el día que el feminismo empiece a combatir las instituciones naturales, deja de ser una rama en favor de la mujer y se convierte en una rama en favor del socialismo. No se equivocaba tanto. Cuando pasamos a la segunda ola feminista, ya no era aquello que se creía antes, que era la igualdad de ambos sexos, ¿no? Ya viene siendo un feminismo politizado, porque ya no se toma el libro del sacerdote católico, el libro de Mary Wollstonecraft. Lo que aquí se hace es se toma el libro de Engels. Engels escribe el libro que se llama La propiedad privada, la familia y el Estado. Y en este libro lo que hace Engels es decir que como en la sociedad el empresario oprime al trabajador, en la familia el hombre oprime a la mujer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que romper esos vínculos, hay que separar al trabajador del empresario, hay que separar al hombre de la mujer, porque cuando se constituye una familia lo que estamos haciendo es dar favor a esa sociedad capitalista industrial que se ha ido poniendo en el día a día. Entonces, aquí ya viene siendo un tema de socialismo el tema, no se equivocaba Mises cuando lo advertía. Llega a aparecer ciertas escritoras, está Millet, está Simone de Beauvoir, vienen ellas hablando ya te puedo decir, de un feminismo socialista. Simone de Beauvoir, que decía que tenía que surgir el feminismo, primero hacía propaganda y era fanática, por ejemplo, de la China de Mao. Entonces, ella era un feminismo totalmente socialista, y cuando llega a la tercera ola, ya es un feminismo de la ideología de género. ¿Por qué de la ideología de género? Porque se empieza a fusionar el feminismo con las ideas del colectivo LGTB. Simone de Beauvoir dice que no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Empezamos a romper la naturaleza, vamos a ir apuntando a la tercera ola, llegando a la cuarta ola, que es la ola de la posverdad, donde la verdad ya no existe. Si uno lee 1984, se da cuenta que un día vamos a llegar a ser la sociedad que te diga que 2 más 2 es 5. Y vas a tener que creer, porque eso es lo que está metido en la mente de la gran masa de la sociedad. Como también está metido en la gran masa de la sociedad que hombres y mujeres somos enemigos de nacimiento. Por más de que queramos explicarles que todo al contrario, biológicamente nos atraemos unos con otros para la creación, para la procreación del ser humano, te van a decir que no, porque la sociedad ha sido trabajada mentalmente. Te dejo un dato más. En los años 80, un ex agente de la KGB, que es la inteligencia rusa, decía que los soviéticos lo que tenían en mente, el 80% de sus recursos es trabajar el pensamiento de los americanos, ni siquiera realizar guerras o realizar ataques. Entonces, aquí es donde se ha ido configurando una sociedad que ya tenía cambios culturales. Y luego aparece ya en la época en el año 89 cae el muro de Berlín, en el año 92 desaparece la Unión Soviética, y en el año 90, 2 años antes de que desaparezca la Unión Soviética, Fidel Castro desde Cuba dice: el día que deje de existir la Unión Soviética, el comunismo tendrá que reinventarse en lo que viene siendo Sudamérica. Sorpresivamente, año 92 se da la primera marcha del orgullo gay. Año 92 se da la primera marcha feminista en nuestro continente.
En la época de los 90 aparece la revolución de Chávez en Venezuela, que termina preso, pero años después gana mucha fama y apunta a dar un paso a la presidencia. En los años 90 aparece también sorpresivamente en Bolivia un joven indígena que lo que hacía era hablarnos del indigenismo, aprovechando el discurso de los 400 años de la llegada de los españoles, de los 500 años de la llegada de los españoles. Entonces ya se iba trabajando un pensamiento político con estas masas que luego es lo que yo te decía, que es la hegemonía, ¿no? La unión de estos buscando el mismo propósito. Y así es como el libro te trata de explicar la llegada de estos nuevos movimientos, que hoy por hoy uno los puede ver claramente que son la propaganda de los partidos políticos de izquierda. Ahora, puntualmente para ti, tomando en cuenta que vos cuando vas al buscador, a cualquier buscador y pones feminismo, ¿qué es feminismo? Y te van a, bueno, pues te va a salir lo que ellos quieren, ¿no? Lo que se ha hegemonizado, ¿no? En las redes. Pero para ti, ¿qué es el feminismo? Bueno, para mí el feminismo hoy es una bandera política que trata de utilizar a la mujer. Eso también lo decía Lenin, ¿no? Lo que hace es, porque no hay que dejar en claro que no todas las muchachitas feministas son malas. Muchas de ellas van con sus buenas intenciones de querer transformar ciertas cosas en la sociedad que no les parece, pero lo que no se dan cuenta es que es el feminismo quien les está engañando y les está mintiendo. A esto, ¿cómo se llamaba? Se las llamaba tontas útiles, ¿no? Que son útiles, pero que a la izquierda no dejan de ser tontas. Entonces, lo que hacen ellas es, bueno, les hacen creer que llega el 8 de marzo, les van a dar una lata de spray en la mano, se van a tapar la cara, van a ir a grafitear un monumento y creen que están salvando el mundo, creen que están defendiendo a todas las mujeres, cuando en realidad no es así. Es un caso muy curioso que el 8 de marzo del año 2021 yo me encontraba en la plaza principal y pasa la marcha feminista, ¿no? Y ahí las dirigentes del movimiento hacían gritos en contra del gobierno de Yanine Áñez. O sea, el feminismo hacía gritos en contra de la segunda mujer presidenta en la historia de Bolivia. Y una de las chicas se acercó y les preguntó y les dijo, ¿por qué? O sea, a mí me agrada muchísimo que una mujer sea presidenta de este país, en lo cual muy pocas veces se ha dado, y le dijeron que no, que eso no va contra el tema del feminismo, que eso no va con sus ideales. Lo mismo pasó en La Paz, que le atacaron a una comunicadora, que ella era parte del gobierno de Áñez, y cuando fue a la marcha por el Día de la Mujer, la terminaron sacando a empujones, a gritos y le echaron con pintura. Entonces, el feminismo, para la gente en general, tratan de buscar ahí ciertas buenas intenciones, pero deben darse cuenta que el feminismo lo que está haciendo es utilizarles, y a mi criterio el feminismo hoy es una herramienta política de izquierda para trabajar la cultura, destruir la familia, atacar la iglesia y poder cambiar la sociedad como el comunismo lo quiere. Ahora estamos viendo algunas imágenes que, si no me equivoco, son de México. Y aquí ¿Sí? tengo también otras imágenes que también son de México, pero tú puedes ir al internet, a YouTube y ver cómo son violentas. Aquí están golpeando a un periodista y pues absolutamente no dicen nada, ¿no? O sea, se callan y de paso aparecen ahí los que creo que son también muy peligrosos, que son los aliados, ¿no? Estos que dicen ser feministas. Ay, yo cuando escucho eso digo, pero a ver, agarra un pequeño libro. Para mí, las feministas piensan que la mujer es una niña eterna. Yo tengo una hija de 15 años y yo le dije la verdad, cuando ella ya estaba creciendo, yo le dije, mi hija, mire, esto es lo que hacen y es un movimiento político. Usted va a militar a un movimiento político, hágalo, pero usted tiene que darse cuenta que estas son las consecuencias y esto creen de usted. La creen inferior. Por eso le dan leyes distintas, rompiendo la igualdad ante la ley, ¿no? Buscando el odio y la destrucción entre hombre y mujer. ¿Eso quieres, mi hija? Bueno, adelante. Está en su decisión. Pero toma en cuenta que es esto, ¿no? Así de clarito, ¿no? La verdad ante todo. Y creo que apuntas también a eso en el libro, porque voy leyendo tu libro, veo datos fuertes, eh, teorías fuertes, bien fundamentadas, ¿no? Yo les invito a que puedan leer este libro porque
creo que destapa muchas cabezas cuadradas, encerradas en un colectivismo que hace mucho daño. Pero utilizas aquí la palabra después misandria. Misandria. Y eso es lo que ¿A dónde va? ¿A dónde va? Quiero que llegues a eso. cuando rompemos la naturaleza hombre-mujer, porque se nos ha dicho que incluso hoy en día ya ni siquiera tenemos definido el sexo biológicamente, ese es el discurso que se le da a la sociedad, en la cual hombres pueden decir que son mujeres, mujeres pueden decir que son hombres, y esto también son parte de las ideas del feminismo. Entonces, acá es donde ya se llega a hacer de un feminismo a la misandría. Y la misandría es lo que justamente salían en los videos. Vemos cómo el feminismo, al ver un hombre, reaccionan atacando a él. Misandría es eso, es el odio al hombre en razón de ser simplemente hombre. Entonces, eso es lo que explica el libro, ¿no? Del feminismo a la misandría. La misandría es eso, ya no es el feminismo en reivindicación de los derechos de la mujer, porque la mujer tiene los mismos derechos que tiene el hombre hoy por hoy. Hoy en día lo que se lleva a cabo es un feminismo que está en el camino de la misandría, que es el odio al varón por ser varón, ¿bajo qué? Bajo ciertas estrategias como la destrucción de la familia, como la separación heterosexual, como la destrucción de los valores tradicionales, como la destrucción de una sociedad pacífica, porque recordemos que la izquierda vive del conflicto, tiene que crear un conflicto para poder generar política. En un comienzo, ya lo he dicho claramente, era el tema del obrero, el tema del empresario, el tema del materialismo dialéctico, el tema de la igualdad en bienes materiales, el tema de la economía. Bueno, como ese discurso se acabó, porque ya todo el mundo sabe que lo que el obrero quiere es cambiar de auto y no quiere cambiar el mundo, entonces ahora tenían que buscar un nuevo discurso, y el nuevo discurso es hacer creer que el hombre y la mujer son enemigos, que el heterosexual y el homosexual son enemigos, que el del campo y el de la ciudad son enemigos, que el blanco y el negro son enemigos. Entonces, de ese discurso y de ese conflicto que está creando la izquierda es de lo que la izquierda vive para ganar votos. Entonces, esa es la sociedad que se está viendo. Existe una pregunta también acerca de los aliades. Bueno, el aliade es una persona que piensa, pero que carece de idear. O sea, el aliade tiene ideas, pero no las hace él mismo sus ideas. Al aliade le han metido ideas en la cabeza y él repite constantemente lo mismo. Entonces, eso se da todo el tiempo también en nuestra sociedad, por desconocimiento, como tú bien lo mencionabas, por gente con falta de preparación y sobre todo porque, como te digo, la izquierda supo trabajar muy bien el pensamiento, y eso es una cosa que hay que reconocerla para poder trabajar en pro de recuperar la sociedad. 1984, vuelvo a aquella obra tan importante, se vive, ¿no?, una distopía en la que tienes que luchar contra una gran sociedad que vive en la ignorancia. Entonces, hoy querer tener hijos resulta un problema. La sociedad ya no quiere tener hijos, ese es el mayor defecto que hemos cometido como Occidente. Hoy se ha suplantado al tema de los perros por los hijos. Hoy se ha perdido el tema, y por si acaso no tengo nada en contra de los perros, yo también tengo un perrito, pero no es lo que la sociedad hoy en día está enfocada en hacerlo. No, Hoy totalmente. se ha perdido el tema del valor de la vida. Es increíble cómo tienes que explicarle a una persona que no te quiere entender, que no te quiere escuchar, que la vida comienza en la concepción. Es imposible tratar de entender que tienes que decirle a la gente que no puedes matar a tu hijo que está en el vientre, independientemente de si tiene 1 mes, 3 meses, 5 meses o 8 meses. Y luego tienes que explicar a la gente un sinfín de cosas, decirle que el hombre es hombre por su apariencia, la mujer es mujer por su apariencia, porque esa apariencia está configurada en base a la biología que cada uno tiene. Entonces, estamos viviendo una sociedad que ya se ha quedado sin razonar, sin investigar, que ya no le interesa nada. Yo te dejo un dato. Mira, en Bolivia, en este momento, no existen los dólares. Estamos atravesando ese problema y a la gente ya no le importa. O sea, la gente está esperando que llegue la entrada festiva, que lleguen las bandas, que lleguen las fiestas. La gente ya no quiere ver la realidad, la gente ya no se indigna. Y ese vacío de mente que hoy tiene una gran parte de la sociedad es lo que la izquierda ha querido justamente. Entonces, son los resultados que se puede ver en el análisis del libro. Lo que tú planteas, y quiero acotar algo, también creo que hemos vivido y estamos viviendo en una sociedad donde el adulto es simplemente uno que quiere tener continuidad de adolescente, ¿no? O sea, entonces
yo me, yo quiero autopercibirme adolescente para toda la vida, ¿no? Yo quiero ser amigo de mis hijos, ¿no? Es un error tremendo. Yo quiero tener mis perrijos. Yo también critico bastante eso, ¿no? Hasta le critico a mi ley. Yo digo que, a ver. No, no, si puedo criticar algo a mi ley, yo le diría eso. A ver, paremos la cosa, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no vayamos por ahí, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de decir lo que quiere, pero yo lo critico, ¿no? Después, claro, yo no puedo concebir que mi perro, que lo amo con toda mi alma, no lo voy a comparar con mi hija, ¿no? Mi hijo, ¿no? Después te voy a contar algo que me sucedió hace muy poquito. No, yo estaba conversando con una profesora. Yo trabajo aquí en el sistema educativo en Estados Unidos, ¿no? Y hablaba con una profesora de otra escuela, aquí un poquito, sí, cerca, 1 hora de aquí. Y estábamos hablando, ¿no? Sobre educación. Y yo le decía, bueno, qué interesante la educación. ¿Y quién es, digamos, tu autor o, ¿no? favorito? Y me dice Simón de Beauvoir. Bueno, dije, ok, entonces empezamos a hablar un poco más y creo que hay un problema ahí. Si una profesora, ¿no? lee sin entender a Simón de Beauvoir y cuáles han sido sus fines, eh, me dejó un poco hasta desganado, ¿no? Yo decía, se perdió realmente, ¿no? El rumbo. Cuéntame un poco de Simón de Beauvoir porque Claro, vamos. hasta pones una fotografía súper grande para que se den cuenta quién es, digamos. Es como que, a ver, ella es, cuidado. Tristemente, esa fotografía, como sale en el libro, pero en el libro te sale hablando la verdad, también sale en Bolivia y en todos los países en camisetas, sale en los afiches del Día de la Mujer que lo publican universidades, sale en las materias de colegio en donde te explican filosofía, pero te explican que Simón de Beauvoir era alguien que había escrito un libro para luchar por los derechos de la mujer y ahí se acabó. Ahora profundicemos un poquito más a Simón de Beauvoir y ahí es donde yo podría decir que la persona de la que me comentabas poco o nada debe estar enterada, porque si lo estaría no fuera su escritora o su filósofa favorita. Es su Simón de referente Beauvoir, es su referente para la educación. ¿Te das ya, cuenta? a eso vamos a llegar. Hoy hay personas metidas en el sistema educativo que tienen de referente a Simón de Beauvoir. Pero ¿quién era Simón de Beauvoir? Simón de Beauvoir era una persona que estaba muy a favor del aborto. ¿Por qué estaba a favor del aborto? Porque tenía un amante, su amante apellidaba Sartre. Esta persona lo que hacía es confesar que le gustaban las adolescentes. Simón de Beauvoir también era profesora, entonces lo que hacía Simón de Beauvoir es entregar a sus alumnas a su amante para que tengan relaciones con él. Una vez que muchas de ellas quedaban embarazadas, lo que hacía Simón de Beauvoir es practicarles ella misma el aborto. Ahí ya tenemos que ir un poquito analizando si realmente podemos tener de figura representativa a una persona como ella. Si seguimos profundizando el tema de Simón de Beauvoir luego, porque su amante jamás le propuso matrimonio, y por eso Simón de Beauvoir era una persona inestable en cuanto a las relaciones, y también insinuaba a esa inestabilidad que tiene que haber entre hombres y mujeres, acaba siendo lesbiana. Y acaba siendo lesbiana haciendo pareja con una de sus alumnas que tenía 16 años. O sea, era menor de edad y estamos hablando de cuando Simón de Beauvoir tenía por lo menos más allá de los 40. Entonces, si esa va a ser nuestra figura representativa, esa va a ser nuestra figura que muchas personas van a querer aplicarla y son personas del área de la educación, entonces por eso es que hoy por hoy vamos a ver los resultados que se están teniendo en nuestra sociedad. Simón de Beauvoir era alguien que defendía el tema de los derechos de la mujer, pero luego hacía apología a la China de Mao, en donde muchas mujeres eran enviadas a campos de concentración. Sí. Simón de Beauvoir defendía el tema de la pedofilia, no sé si se puede decir, porque a lo mejor también hoy en día censuran los videos. ¿Por qué? Porque Simón de Beauvoir firmó una petición para que se liberen a 3 personas que habían cometido este delito. ¿Y sabes cuál era la descripción que metió Simón de Beauvoir en esta petición? ¿Cómo puede ser que alguien vaya a la cárcel por caricias y besos? Ya basta que uno también puede elegir con quién tener sus relaciones. Y estamos hablando de niños.
Ujú. Eso también lo van a encontrar en el libro. Ahora, claro, ahora sí también la gente va a entender tu subtítulo, que sería Detrás del pañuelo verde. Cuéntame un poquito más sobre ese subtítulo. Claro, detrás del pañuelo verde es todo lo que se esconde detrás de aquel pañuelito que uno ve en la plaza 2 veces al año, ¿no? Y que las mujeres muchas veces se lo cuelgan sin siquiera saber el significado. ¿Cuáles son los significados del pañuelo verde? El pañuelo verde lo que hace es, primero, mentirle a la sociedad, porque en el pañuelo verde dice interrupción legal y gratuita del embarazo. No es una interrupción, porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Vamos a poner un ejemplo. Esta charla se va a interrumpir porque yo deseo tomar un poco de agua. Una vez que tomo el agua, la charla se reanuda. En el caso del embarazo, el embarazo no se reanuda. El embarazo es la finalidad del hijo que llevas en el vientre. ¿Y qué es la finalidad de una vida que está agravada por el vínculo? Bueno, es un asesinato. Entonces te vienen trabajando hasta la terminología, ¿no? Es mejor decir la interrupción a decir el fin de una vida humana que se encuentra en tu vientre. Detrás del pañuelo verde se encuentra un negocio redondo acerca de la práctica del aborto. Vayamos al caso de IPPF. IPPF tiene actualmente 44,000 tiendas abortivas en el mundo. Para comparar qué tan grande es esta empresa que realiza abortos, McDonald's tiene 33,000 tiendas de hamburguesas en el mundo. Entonces, ¿qué hace IPPF? IPPF financia a las instituciones de salud reproductiva, vayamos a mi país, que es Bolivia, en el que, por ejemplo, está CIES. IPPF le da dinero a CIES, yo en varios videos ya lo he podido subir a mis redes, también está en el libro. IPPF le da dinero a CIES para que CIES promueva el aborto. Una vez que se promueve el aborto, se busca legalizar el aborto. Una vez que se legaliza el aborto, los abortos crecen. Una vez que los abortos crecen, al sistema de salud ya no le alcanza el poder abastecer con todos y lo que hace el gobierno es derivar los abortos al ámbito privado. Y de esta manera es de donde IPPF se beneficia. Pero aquí hay que llegar a otro punto. IPPF nace de la mano de Margaret Sanger. Y Margaret Sanger crea la clínica abortiva más grande del mundo porque creía que las personas de color no tienen derechos de reproducirse. Y esa es otra cosa que tampoco se le viene contando a la sociedad. ¿Cuál es el primer país en legalizar el aborto? El primer país en legalizar el aborto es la Alemania, Claro. que no quiero decir el nombre de qué Alemania era porque tengo miedo a Sí, que lo sí. lleguen abajo del video, Ujú. y lo hace por temas raciales. Luego, el segundo país que lo hace en este lado del continente viene siendo Cuba. Vayamos al ejemplo de Polonia. Polonia legaliza el aborto en 2 ocasiones. La primera, cuando le invaden los alemanes, la segunda, cuando le invaden los soviéticos. Ambas por razones de abuso que se cometía contra sus ciudadanos. Entonces, detrás del aborto también hay una gran mentira que se le viene diciendo a la gente y una gran verdad que se le viene ocultando a la gente. Detrás del pañuelo verde hay un negocio redondo, detrás del pañuelo verde hay una gran manera de hacer política, que muchas veces es una demagogia. Vayamos al caso de Alberto Fernández. Alberto Fernández es el presidente más feminista que ha existido en el continente y resulta que ahora tiene una serie de denuncias con su mujer por haberla golpeado, por haberla obligado a abortar. Pero el feminismo sobre la mujer de Alberto Fernández no se va a manifestar, porque las cabezas del feminismo son parte de la política de izquierda. Y ese es su único interés, ganar los votos, ir a las elecciones e implementar políticas que como izquierda cumplan su prometido, que es destruir la sociedad de Occidente. Lo que nos cuenta Jorge Luis Molina, escritor del libro Del feminismo a la misandria, pueden ir a la página 55 que habla sobre el aborto y el feminismo, y ahí también habla en la página 56, habla sobre IPPF, habla sobre las 46,000 clínicas abortivas, que compara increíblemente con las 33,000 tiendas de McDonald's que existen en el mundo. O sea, existen más clínicas abortivas eh, que tiendas McDonald's, que tiendas McDonald's en todo el mundo. Vamos, estos 5 minutos más te quito, te voy a robar un poco de tiempo, Jorge. No, Ah, adelante. feminismo en Bolivia y sus consecuencias. ¿Existen consecuencias? ¿Existen más cosas positivas? Al parecer no, yo creo que no, porque yo ya entendí este juego, ya entendí la trampa.
¿no? Pero muchos no. ¿Cómo estamos con esto en el tema del feminismo en Bolivia y sus consecuencias? Bueno, el tema en Bolivia ya lo habíamos mencionado un poco, en el tema de cómo se ha tratado incluso el gobierno de Yanine Áñez, cómo el feminismo no quería reconocer a una mujer presidente. Y acá es lo que entra una parte muy interesante de lo que se llama la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es asumir varios lineamientos de una persona para hacer creer que es doblemente o triplemente oprimida. Entonces, lo que se da en Bolivia es la conjunción de dos ideas. Por un lado está el feminismo y por otro lado está el indigenismo. Y de esa manera es como la izquierda trabaja en nuestro país para hoy por hoy estar justamente más de 14 años en el gobierno. Ahora, mi libro, que es Del feminismo a la misandría, ha querido ser presentado en una feria en una ciudad en la ciudad de Sucre, en donde luego de ser aprobado, la alcaldía que está a manos del movimiento al socialismo pidió que no se realice. Mi libro fue invitado por una de las comunicadoras del Canal 7 en nuestro país, que es el canal del Estado, para que se realice una entrevista. Cuando ella en la mañana presentó su agenda, le dijeron que al tener un título que va en contra del feminismo, tampoco puede ser presentado en el canal. Entonces, acá es a donde quiero llegar, demostrarle a la gente que sí, en nuestro país el feminismo y la izquierda van muy ligados, están trabajando en la sociedad. Y luego te encuentras como representante a María Galindo. Y lo de María Galindo es curioso, ¿no? Porque ha sabido vender su imagen, porque va, realiza ciertas intervenciones en espacios públicos, en espacios del gobierno, pero donde ahí es donde tiene que hacerse la gente una pregunta. En este momento hay 3 personas de la resistencia Cochala en la cárcel por el delito de daño y deterioro de los bienes del Estado. No se les ha encontrado infragantis, no se les ha encontrado realizando el acto. Lo que se ha hecho simplemente es culparles a ellos por ser las cabecillas de un movimiento. Pero sin embargo, María Galindo sí tiene fotografías al lado de la policía pintando instituciones públicas. María Galindo tiene fotografías al lado de los militares grafiteando los cuarteles. Y ahí es donde uno debería cuestionarse el tema de sus derechos, ¿no? ¿Qué derechos tiene María Galindo que no los tengo yo? O sea, qué tratos con el Estado tiene ella que no los tengo yo. O sea, porque María Galindo viene criticando el tema del Estado, pero luego se reúne con Álvaro García Linera a tomar una taza de café. Luego se reúne con Evo Morales. Y esa es la parte de la cual ella no le habla a la gente. Hace 6 meses atrás un policía le hizo una pregunta y le dijo ella de qué vive. Ella le dijo que vive de ganar libros. Sin embargo, debería también informarle que vive porque le paga el Grupo de Puebla. ¿Qué es el Grupo de Puebla? El Grupo de Puebla es la reunión de los gobiernos de izquierda en Sudamérica, pero que nacieron en Puebla, México, de la mano de Manuel López Obrador, porque era un gobierno demasiado izquierdista. Esta es la continuación del Grupo de Sao Paulo. El Grupo de Sao Paulo nació en Brasil con Lula da Silva y con Fidel Castro en Cuba. Entonces, la reunión de estos partidos de izquierda que tienen que ir trabajando culturalmente en cada país, son quienes le financian a María Galindo para que ella siga promoviendo lo que viene siendo el feminismo. Un feminismo indigenista, porque María Galindo viene siendo la asesora de Eva Copa en la Ciudad del Alto. Y Eva Copa es una referente del indigenismo en nuestro país. Entonces, acá sí hay un crecimiento feminista que está trabajando, lógicamente, en el ámbito político. Es muy filosófico lo que te voy a decir, pero es una gran verdad. Por ejemplo, Gramsci decía que la gente piensa como ve. No es lo mismo que tú tengas una serie de calles que se llama Cristóbal Colón, Isabel la Católica, que tú tengas una calle que se llama Tupac Katari. Entonces vas a ir modificando tu pensamiento por el ámbito en el que tú te rodeas. Si hay una elección en la que está un partido de izquierda, como el Movimiento al Socialismo, y luego está un partido de oposición, ese partido tiende a tener más votos en la ciudad de La Paz. El partido del MAS tiene a tener más votos en la ciudad de La Paz que en la ciudad de Sucre. ¿Por qué? Porque culturalmente la gente de Sucre está más ligada a las ideas de la libertad, a las ideas del conservadurismo, a las ideas de la tradición, a las ideas de vivir en paz, a las ideas de no tener el conflicto que a la izquierda le gusta. Está constituida en un espacio colonial. Y por si a la gente le parece que lo mío es una exageración, pueden ir a revisar cómo exactamente hace 1 mes y 2 días atrás llegó el movimiento de María Galindo a Sucre, que se llama Mujeres Creando, y Mujeres Creando trabaja y le financia a otro colectivo en Sucre que se llama Colectivo Yuya y Ninamanta.
Entonces presentaron un libro en conjunto en donde en el discurso las representantes de Mujeres Creando, que vienen de la ciudad de La Paz, dijeron que el primer problema en Sucre para que el feminismo no pueda crecer es que pareciera que cuando uno sale a la calle, está en las calles de antaño, está en las calles de la época de la colonia, está en las calles donde hay mucha iglesia, donde hay muchos representantes católicos, entonces el feminismo no puede crecer en estos espacios. Pero sí puede crecer en La Paz, en donde la gente ni siquiera se da el detalle de pintar su casa. Por eso es que la Unión Soviética tenía una edificación triste, una edificación apagada, porque tienes que apagar ese sentido de la gente de día tras día, interesarse por dónde vive y cómo mantener la manera en la que vive. Entonces la izquierda sí trabaja en nuestro país, pero lo hace de una manera más indigenista, ¿no? Apoyándose en el discurso del indígena para el tema de los votos, el tema de la izquierda y el tema del movimiento al socialismo. ¿Dónde consiguen tu libro y tu último mensaje, por favor, en base, claro, a todo lo que hemos comentado? Y tenemos mucho que charlar, Jorge. Espero que esta no sea quiero que sea la primera vez, pero no quiero que sea la última, para poder conversar de muchos temas. Yo quiero hablar también de esta palabra que a mí no me toca, ¿no? Sobre el machismo, ¿no? El machismo, lo que consideran que es machismo, yo te lo puedo rebatir con muchas cosas, pero vamos a hablar seguramente después. Para mí el machismo no existe, ¿no? Y el que trata mal a una mujer o la cree inferior es una mala persona, es un mal tipo, listo, se acabó, es así nomás. Han puesto esta etiqueta machismo para lo que tú planteabas también, ¿no? La bronca, el odio al hombre, y que nosotros, yo me comprometo a poder hablar de machismo en algún momento con mucho más tiempo. Por favor, dime, ¿dónde podemos encontrar este libro muy interesante? Y les pido a todos los que les interesa esto, por favor, léanlo. Bueno, solamente acotando un poquito lo que decías, el tema del machismo. Bueno, machismo es igual que fascismo. La gente utiliza la palabra fascismo sin antes haber leído y ni siquiera saber qué significa fascismo. Lo mismo es el tema del machismo, lo mismo es el tema del homofóbico. Son etiquetas que lo ha ido trabajando el sistema en las personas para que las personas puedan catalogar con estas palabras a ciertas personas que no se dejaron idiotizar y lo que hacen es pensar por sí mismo. Y creen que atacándote con que vos eres un machista, vos eres un homofóbico, vos eres un fascista, vos eres un racista, lo que van a hacer es callarte. Esa es la única finalidad de estas palabras, porque hoy en día tú le dices a alguien que te quieres casar, sos machista, le dices a alguien que quieres tener 3 hijos, eres machista, le dices a alguien que hay roles que son para el hombre y hay roles que son para la mujer, eres un machista, le compras a tu hijo un soldadito y a tu hija una muñeca, eres un machista. Entonces a la gente le parece machista todo aquello que es realmente productivo para formar una familia, justamente, ¿no? Claro. Es algo que lo dejo incluso como gracia, pero detrás de la gracia viene una verdad, y es que, por ejemplo, el tema de extrema derecha, todos hoy en día son de extrema derecha. Hoy en día te bañas cada día y el bañarte cada día te hace una persona de extrema derecha, justamente en este país. Entonces, dejando eso de lado y la aclaración, yo también estoy muy contento de estar en tu programa, querido Roger. Es la primera vez, estoy seguro que no va a ser la última. El tema del libro lo puede la gente adquirir mediante mis redes sociales. Manejo el Instagram, el TikTok y el Facebook, todos con Jorge Luis Molina. Y bárbaro. Bueno, también el número que lo dejo, el número que es el 75774823. Y está el tema de en la ciudad de Sucre, lo pueden encontrar en los puestos de periódico y en los lugares donde se vendan ferias de libro, ¿no? Que se llama, donde están los puestos de libro instalados durante todo el año. ¿Tienes plan de hacer la segunda parte o estás escribiendo otro libro? Si hay si me das alguna primicia. Un spoiler. Sí, ahorita estamos con el tema de la escritura de un libro justamente que reivindica, en este caso de manera social, lo que es la estructura de Sucre, ¿no? Me decías darle un mensaje a la gente, y bueno, el mensaje parte de acá. Yo creo que el norte de Bolivia está al sur del país, y hay que tomar muy en cuenta la ciudad de Sucre para poder nuevamente compartir los ideales tradicionalistas, los ideales conservadores, los ideales de una sociedad cristiana. Yo tengo una frase que la digo y no tengo miedo a sostenerla. Sucre es en Bolivia lo que Occidente es en el mundo. Entonces, hay que preservar nuestros valores estructurales que tenemos. Justamente de eso está tratando el libro que ahora estoy trabajando. Invitarle a la gente a que lea
invitarle a la gente a que investigue, invitarle a la gente a que no tenga miedo a decir la verdad, invitarle a la gente a ponerse a pensar, porque nos están haciendo acostumbrar que vivimos en una masa en donde todos piensan igual, y donde todos piensan igual es porque justamente nadie está pensando. Entonces, tiene que la gente empezar a saber indignarse, tiene que la gente empezar a saber cuestionarse, tiene que la gente buscar realmente qué es lo que está pasando, porque no es que de la noche a la mañana nacieron todos estos cambios que lo que quieren es deconstruir el mundo anterior y construir un mundo nuevo en base a ideas totalmente erróneas que ya han fracasado en el pasado y que hoy en día buscan implementarse ya no en lo económico, sino en lo cultural. Y bueno, finalmente es importante también decir a las personas que les gusta la política, a las personas políticas exactamente también que hacen o ejercen este camino, no se puede trabajar con los tibios. No se va a recuperar nuestra sociedad con personas que tengan ese temor al hablar, ese temor al decir la verdad, con personas que crean que hay cosas que no hay que tomarlas importancia, que no quieran asumir esa responsabilidad, porque, como te digo, hoy en día la gran masa está idiotizada y los políticos prefieren irse al lado de la gran masa por ganar votos y de una vez conseguir un trabajo y de una vez hacerse la plata que necesitan hacerse sin antes defender realmente a quienes quieren darles el voto. Entonces, hay que representar bien a quienes creen en ellos, hay que representar los ideales que dicen tenerlos, no solamente es un discurso, tiene que ser una manera de implementarla. Va a ser para muchos años este trabajo, ¿no? Con el tema de la sociedad idiotizada, se va a trabajar muchísimo tiempo, porque vos sabes que es más fácil engañarle a la gente que hacerle notar que han sido engañados. Entonces, va para mucho el tema, pero sí hay que dar la batalla y esta batalla es cultural. Te agradezco mucho, Jorge Luis Molina, escritor del libro Del feminismo a la misandria, y esperemos que mucha gente no sea hombre masa, como decía Ortega Gasset. Te agradezco mucho, Jorge, la verdad ha sido un placer y esperamos la próxima para poder conversar mucho más sobre temas de ideología de género, feminismo, machismo y todo esto. Te agradezco, nos vemos pronto. Chao, chao. Saludos a mi linda ciudad Sucre. Gracias a vos, Roger, y cuando gustes estamos acá para toda la audiencia. Listo, un abrazo. Chao, chao. Allí estuvimos con Jorge Luis Molina, escritor valiente para poder conversar y hablar sobre estos temas. No se olviden, por favor, suscribirse, ponerle me gusta y compartir para que mucha más gente pueda ver y pueda observar y pueda ir a comprarse este libro, ¿no? Pueda ir a buscar el libro Del feminismo a la misandria, detrás del pañuelo verde, para que usted tenga otra opción, pueda leer y después saque sus propias conclusiones y seguramente van a ir hacia la verdad. Esto es Charlemos Pues por 100% Bolivian. No se olviden nuevamente suscribirse, ponerle like, me gusta y compartir este video. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chao, chao. Soy Roger Montesinos. Chao. Esto es Charlemos Pues con Roger Montesinos.